siempre es bueno conocer las circunstancias de lo que pasa dentro de la cocina, ¿no? Y entonces yo creo que eso siempre ayuda. Pero lo que más ayuda es rodearte de gente que te pueda hacer ver las mejores posiciones para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces yo creo que un club está por encima de las personas, y yo creo que lo más importante de todo es rodearse de un buen equipo y que te hagan ver todas las posibilidades que hay para poder tomar las mejores decisiones. Estamos haciendo un espacio que no es ni una rueda de prensa, ni una tertulia, ni simplemente un programa de radio, sino algo más. Y lo estamos pasando muy bien con Matías, con José Luis, con Dipi, con las personas, con Willy, que Willy no ha estado divertido, como tampoco Pedro Neriz, pero forma parte consustancial de su manera de ser. Entonces, a ver, José Luis, háblame del presidente, porque supongo que habrás tenido reuniones importantes y serias. ¿Cómo es en el momento de estar trabajando? Hombre, pero no me puedo poner ahora, no vamos a estar de cachondeo, ¿no? Tengo No. que contestar en serio, ¿eh? Ahora sí, ahora saca tu faceta seria. ¿Sí? No, por eso. No, bueno, yo con el presidente, la verdad es que solo puedo hablar bien. Claro, que voy a hablar, ¿no? Hablaría. ¿Qué voy a decir? Ahora le preguntaré, ahora. No, pero ya hablando en serio, la verdad es que desde que tuve el primer contacto, porque lo conozco hace muchos años, evidentemente, de aquí de Zaragoza, pero el contacto profesional, pues no puedo decir más que he tenido todas las facilidades del mundo para hacer todo lo que hayamos querido, ¿no? Y haya estado en nuestras manos. Tanto yo creo que con Willy y conmigo nos ha dejado las manos libres para poder hacer y deshacer, y nos ha dado toda la libertad, y el apoyo lo hemos tenido constantemente por parte suya, y no puedo decir otra cosa más que eso, ¿no? Que en este aspecto en absoluto ningún problema y muy contento. Y otra pregunta además en este caso sería, además, ¿ha sentido de verdad el apoyo del presidente en los malos momentos? Sí, sí, por supuesto. Siempre cuando ha habido alguna mala situación, algún problema, algún partido que se ha perdido, pues bueno, yo creo que siempre ha estado ahí apoyando y pensando en positivo y diciendo que bueno, que había que seguir para adelante, que esto era muy largo y en ningún momento ha habido algo que me hiciera sentir una presión más de la normal, ¿no? Ya se ha puesto serio. Matías, anímame esto. Háblame del presidente, hombre. No, bien, o sea, las ¿Bien? conversaciones que hemos tenido no han sido del presidente y jugador, porque las conversaciones serias las habla con mi agente, que para eso están. Así que las charlas que hemos tenido han sido consejos y de cosas como iba el equipo y esas cosas, pero la verdad que muy bien. Presidente, ilusionado con lo que queda de temporada, ilusionado con el proyecto, ilusionado con regresar a la ACB, ilusionado con esta afición, porque al principio hemos comentado que el equipo, el club, la entidad, el CAI Zaragoza, es algo más que una plantilla, que un cuerpo técnico, que una serie de clubes vinculados, de personas. Es emoción, son sensaciones, es algo que se palpa en la calle. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el CAI Zaragoza es más que un club, ¿no? Que es un sentimiento, ¿no? Pero no es el Barça. Bueno, pero es el CAI Zaragoza. ¿Me ha dicho más que un club? No, es distinto, es distinto. Nosotros tenemos nuestra propia filosofía, nuestra propia forma de ser, y cuando digo nosotros hablo de la aficionada de Zaragoza, de Aragón, y yo creo que por eso luchamos, ¿no? Yo creo que el año pasado dimos un paso para atrás muy grande, que fue una gran desilusión, y yo creo que nuestro mayor meta es subir. Yo creo que si subimos este año damos 3 pasos para adelante, ¿no? Retrocedimos 1, pero daremos 3. Yo creo que está trabajando muy bien en todo el proyecto, a nivel ya sea gerencial, en estructura, a nivel de todos los estamentos que hay en el club, que son muchos más de lo que la gente ve, ¿no? Cuando la gente ve, solo ve los partidos del viernes o el domingo cuando juguemos, ¿no? Pero hay mucho más detrás, ¿no? Y yo creo, y tengo que hablar en nombre de todo el club, que está trabajando bien a nivel gerencial, a nivel deportivo. Hay una planificación deportiva, gerencial, una planificación de club. Y claro, todo eso no se ve si no conseguimos el éxito deportivo, ¿no? Que es el mayor objetivo de este club. Entonces, una vez que consigamos el objetivo, que es subir a la ACB y consolidarnos, pues lógicamente todo ese trabajo gris que no se ve, pues se verá muchísimo mejor, ¿no? Entonces, esa es nuestra mayor ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión es intentar consolidar el club, hacer un gran club, y que todo el mundo que haya estado en este club, porque se sienta parte bueno, más orgullosa de que ha sido parte de haber creado de un proyecto esto. tan importante como este. Tenemos un micrófono inalámbrico por allí. ¿Dónde estás, Alejandro? Mira, ¿dónde estoy al lado estás? de una persona muy conocida para el CAI, para los oyentes de Aragón Radio, los espectadores de Aragón Televisión. Pep Cargol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La persona mesurada de las transmisiones hasta esta temporada, Pep. ¿Algo que decir? No, hombre, tampoco tanto, ¿no? Si alguna vez has salido con ímpetu. Bueno, algún momento de locura sí que ha habido, sí. La verdad que tenía ganas de hacer una entrevista a Pep. Mira que he estado a veces con un micrófono a lo suyo, pero nunca le he hecho ninguna pregunta. Hoy era el momento, ya lo Hoy era el momento, hoy era el momento. ¿Cómo recuerdas el momento en el que, verano del 2002,
y alguien te llama para decirte que en Zaragoza vuelve el baloncesto y que quieren contar contigo. Cuéntanos, recuérdanos un poco cómo fue la historia. Pues bueno, me llama un día Pepe Arcega y me dice, me propone venir a jugar a Zaragoza. Yo estaba viviendo ya en Zaragoza desde hacía un par de años y pues bueno, pues casaban las dos cosas, ¿no? Yo vivía aquí, el proyecto de reiniciar el baloncesto pues me pareció una idea espectacular y me parecía muy bien pues intentar pues echar una mano pues en ese primer año que también fue de auténtica locura. Qué difícil fue, ¿no? Pues sí, fue complicado porque todos pensábamos que la LEP era una cosa fácil y después ha venido el tiempo para demostrar que la LEP era una competición muy difícil y pues bueno, pues todos aquí tenemos ya bastante experiencia en lo que cuesta llegar, mantenerse, subir, otra vez mantenerse y ahora otra vez subir. Y ahora además colaborando en el club, entrenando a categorías inferiores, y ese trabajo desde que arrancó el nuevo Básquet Zaragoza en el año 2002, poco a poco da sus frutos y ya estamos viendo por aquí a muchos jóvenes talentos que esperemos que pronto puedan estar en el primer equipo, bueno, y que incluso ya viajan y que están a las órdenes de José Luis Sabós. Bueno, ahí te puedo explicar más la idea en general, pues, o Benito, o Willy, ¿no? Pues yo con mi responsabilidad dentro del junior, pues es echar una mano pues a los jugadores que me toca, pues para que puedan, dentro del tiempo que sea, pues dar ese paso y estar pues echando una mano en el primer equipo. Y hay un primer paso pues que ya están entrenando con el primer equipo y ojalá algún día pues ese debut que se ha producido este año pues ya sea una constante, no solo sea un debut y sea en parte pues digamos de lo que es la plantilla del primer equipo. Y ya la última pregunta, ¿cómo es posible que un club como el Real Madrid, el más laureado de Europa en el mundo del baloncesto, tenga menos socios que el CAI Zaragoza? ¿Menos socios de baloncesto? De baloncesto, claro. Pues no lo sé, es el gran misterio de Zaragoza, ¿no? Zaragoza tiene la característica pues esa tan espectacular de que el Felipe se llena, de que la gente va y solo hay una respuesta, que es que a Zaragoza le gusta mucho el baloncesto. Pues gracias, ¿eh? A vosotros. Y se hacen buenos fichajes, ¿verdad? Son los jugadores que tiene. No te quepa la menor duda. Al margen de lo que nos has dicho de esa persona que ve alucinaciones y que os las provoca, que luego irá Alex a preguntarle un poco, ¿cuál es el jugador, el compañero más raro que te has encontrado en estos últimos años? No sé, estaba Giorgio García también era raro, pero era un personaje. ¿Y cuál era su especialidad? Es que mover la cabeza para todos lados. ¿Qué me dices? El primer rebote del partido, 0-0, y movía la cabeza como si hubiera hecho un mate en la cara de Shaquille O'Neal. Pero nada, o sea, ahora no me acuerdo, pero sí, ha habido varios. Es que tú ya con la cantidad de personas Sí. que han pasado... ¿Y tus manías cuáles son? Porque también... No, No, nada, no. a ver, preguntale a Pedro, a ver. Para decir no sé. Ahora le preguntaremos. ¿Y son muy complicados los jugadores? ¿Tienen muchas manías? ¿Hay que tener una sensibilidad especial para, No, que va. para esta ganadería? Son que todos tienes aquí, encantadores. No, nada, no tiene ningún... ¿Pero nada, qué me dices? Ninguna manía, nada. A ver, cuéntame cosas. No, hombre, cada uno tiene sus manías, sus problemas, sus historias. Y luego vienen el que si cuando ganas, cuando pierdes, cuando te ha salido un mal partido, te salen dolores, pues ahora he jugado mal, pues te salen tal, otro día he jugado bien y esto. Ya. Cada partido y cada historia es un mundo y cada jugador es un mundo y bueno, pues es lo que hay. Lo que a veces, yo les digo muchas veces, ¿no? Que el día que sean entrenadores se darán cuenta de lo complicado que es juntar a 11, intentar que sean 11 o 12, intentar que la cosa va... Pues esto, porque evidentemente el jugador mira por lo suyo, ¿no? Evidentemente todo el mundo, cuando el jugador, pues mira sus problemas, sus historias, si mete, si no mete, lo que está pasando y es un poco lo que le pasa al jugador. Pero el entrenador tiene que mirar por el grupo y eso a veces, pues, el jugador le cuesta verlo, pero vamos, seguro que aquí habrá alguno que será entrenador el día de mañana y se acordará. Me echa la bronca Pep Cargol cuando yo describo, me gusta ser descriptivo en la narración de los partidos y hablo de los entrenadores y segundos entrenadores y delegados de los otros clubes. Y sin embargo, José Luis Sabós va siempre como un pincel, arregladísimo. Parece que tienes hasta, te miras al espejo, hasta las posturas que tienes que dar. No me había fijado esto, pero bueno, si me lo dices tú te lo agradezco y oye, la parte que le toca a Alejandro, pues también, no sé. Pero vamos, que no me había fijado, ¿y la las verdad es que te lo posturas? agradezco. ¿No? ¿Y las posturas y tal? Las posturas serán naturales porque no me estoy preparando, esto no... No lo estoy sé. preparando las posturas porque me saldrán, no tengo tiempo durante el partido, bastante tengo con lo que tengo para estar pensando la postura que me voy a poner. ¿Y con los árbitros qué tienes? Porque mira que son complicados también. Bueno, pero no, nos llevamos bien, tengo buen trato con ellos. Más vale.